Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. No es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina saltando y agarrando la pelota nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Hue puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Carcamán, ¿qué ha habido? ¿Cómo está usted? ¿O bien usted? Bien, lo veo con camiseta hoy del Atlético, ¿no? Sí, es que hoy tenemos un invitado muy especial, la del Atlético, porque hasta que llegó Simeone, Atlético era campeón mundial en cambio de técnicos. Sí, pero es que eso iba a decir, decían que saca más técnicos que el Sena, por ejemplo el Cali ahorita. Pero la pregunta va, y con esto arranco preguntándole a usted, Andrés, ¿lo han echado a algún lado? A mí me han echado, por ejemplo. Una vez me echaron de trabajo. Mí también me echaron, sí, pero porque se terminó. Pues eso que dije que no te renovamos el contrato. Y hoy venimos justamente por eso. Arranque entonces. A ver, yo quiero hablar con una persona, un compañero mío de universidad, que es socio de Spencer Stuart, una firma encargada de contratar alta gerencia en las empresas, y lo traje por una razón muy especial. En Colombia hay 12... Bueno, Pablo Londoño. Pablo, bienvenido, buenos días. No soy muy bueno presentando. Gracias. No, gracias. Un honor estar en el programa, así que mil y mil. Un honor, siempre dicen lo mismo. Gracias, Pablo. Qué angustia. A ver, Pablo, hay un tema que a mí me gusta mucho y siempre lo he querido hablar con usted, pero siempre hablamos de otras huevonadas, y es ¿por qué los equipos cambian tanto de técnico y cómo haría usted, que es experto en contratar altos ejecutivos, para buscar técnicos? Bueno, esa es una pregunta, entre otras, bien difícil porque es bien sui generis el comportamiento de los equipos a diferencia de las empresas. Las empresas tienen unos modelos de sucesión como muy bien armados, de más largo plazo. Eventualmente a veces toman decisiones más digestivas, como más intuitivas, casi que reaccionándole a algún problema que esté sucediendo en el mercado o en la bolsa, etcétera. Pero uno diría que en general el 90% de las empresas tienen unos procesos bastante bien articulados de sucesión, en donde eventualmente salen al mercado y por eso nos contratan para conseguir el nuevo CEO o el nuevo C-Level, la segunda línea de la gerencia. En los equipos yo siento que el tema es bien distinto porque hay una presión enorme por los resultados de corto plazo, muy grande, y porque usted tiene lo que llamarían en el argot corporativo un stakeholder muy fuerte, que es el hincha, que es un personaje que todos los días ejerce presión a la cúpula directiva y gerencial del equipo para que pues, finalmente el equipo lo esté haciendo bien. Y si no lo está haciendo bien, hay muy poca paciencia para darle espacio de tiempo. De hecho, por eso los contratos de los técnicos en general, salvo las vedettes de los grandes equipos, pues uno los ve con contratos de muy corto plazo. Renovables sí, lo cual no pasa en la gerencia. En un equipo de gerentes o en una empresa, pues usted tiene contratos indefinidos. Eso en el mundo del fútbol simplemente no sucede. Son contratos de muy corto plazo. Le va bien, renovamos. No vas bien, el hincha ejerce presión y pues la lleva, como diríamos vulgarmente, y pues se empiezan a buscar. Son procesos de mucho más corto plazo. Tal vez esa es la dificultad de administrar equipos de fútbol. Pablo, ¿y por qué el técnico siempre lleva el bulto? Yo ahorita el caso Nacional. Sale Pablo Repeto, porque de hecho dicen que la administración de Fermini no le ha ido bien. Que además pues todo se basa en Nacional siendo un equipo bastante organizado, pues tiene la junta directiva, pero siempre es el técnico el que lleva el bulto y no solo mira por abajo los jugadores, o en este caso el director deportivo que ya está poniendo un cuarto técnico y realmente no está funcionando. Entonces, ¿por qué es justamente y solo el técnico el que lleva el bulto? Yo creo que hagamos un símil con la política. Porque es el fusible más fácil de quemar, como en la política son los ministros. Entonces, cuando algo no sale bien, pues no va a salir el presidente del equipo a poner el pecho, como no sale generalmente tampoco el presidente de la República a poner el pecho, simplemente despacha al ministro de turno. Aquí pasa lo mismo, es decir, el más fácil de sacar
Usted no puede sacar todos los jugadores y no le puede echar toda la culpa a los jugadores, que por supuesto también tienen un parte importante en la responsabilidad. El fusible más común y más claro es el técnico de turno, que supuestamente, entre comillas, no has logrado articular pues un equipo que genere resultados, que es, entre otras, el primer factor de éxito de un técnico deportivo. Cuando un equipo sale a buscar reemplazo, pues hoy en día, además con toda la data que existe, pues lo primero que miran en el plan de sucesión es cuál es el track record que lleva ese técnico en otros equipos de pronto más pequeños, de haberlo hecho bien y de haber generado los resultados. Pero yo diría, esa es la razón de ser, es el fusible más fácil de quemar. Pero venga, que es que usted no está, qué pena, no lo estoy desmintiendo, pero usted no está atado a la realidad. Yo le voy a contar cómo contratan un técnico en un equipo cuando votan al técnico. Depende del equipo, es un equipo organizado. Normalmente. Cuando votan al técnico, lo votan porque es malo. Entonces, porque ha perdido. No hay un solo técnico que llegue, que mande hoja de vida, que tenga una hoja de vida ganadora. Porque ¿quiénes son los técnicos que le mandan la hoja de vida al presidente o a la junta directiva? Los técnicos que están desempleados, básicamente porque los sacaron por malos. Entonces, para mí es de las únicas empresas que contratan a gerentes, digamos que el técnico es el gerente, es la única empresa que contrata gerentes que les ha ido mal en otras empresas. Yo no creo que usted, Pablo, busque, siempre digo el mismo ejemplo en clase, si el Banco de Colombia dio pérdidas por tropecientos mil millones de pesos y votaron al gerente, al presidente porque dio pérdidas por tropecientos mil millones de pesos, si el Banco de Bogotá va a buscar un gerente, al único que no va a buscar es al del Banco de Colombia, que dio pérdidas por tropecientos mil millones de pesos. Acá no. ¿Cuál es el abanico que se abre? Y vamos a hablar ahorita nacional con los técnicos. Los técnicos que están desempleados porque dieron pérdidas por tropecientos mil millones de pesos. Entonces no le veo mucho sentido. Casi nunca pasó con Santa Fe y con Humberto, con el uruguayo. Alfredo Carlos Arias, que le había ido muy bien en Santa Fe y se lo llevó Peñarol. Y hubo ahí una novela, pero normalmente contratan a los malos. Eso ocurre en el sector, primero, es casi siempre lo mismo, mandan hojas de vida y la prensa siempre dice, no, el mejor es Hernán Darío Gómez, que ganó el último título en el 2003, pero que es un hombre con carácter. Entonces, yo no le veo sentido. Fíjese que eso también depende del equipo. O sea, si usted mira, por ejemplo, el plan de sucesión ahorita del Liverpool y cómo eligieron a Arne Slot, pues usted ve que este tipo venía rompiéndola en el Feyenoord y que venía además y había hecho un muy buen trabajo en el AZ Alkmaar anteriormente. O sea, tenía una estadística muy bien jalada, ¿sí? Y hubo toda una estructura para salir a hacer la vuelta, que no sucede con otros equipos. En el LinkedIn salió hace una semana el Liverpool reclutando por LinkedIn al entrenador de tiros libres, por ejemplo. ¿Sí? Y es una cosa que uno dice, wow, qué raro que un equipo de esa gama y de esa altura pues esté reclutando a través de LinkedIn. Eso no sucede, por supuesto, con el reemplazo de Klopp, que pues era un tipo tan querido además por la afición, tan querido por el equipo y con logros fehacientes. Y salieron, sí, no al que estaba desempleado, salieron a traerse un tipo que tenía un probado récord en otras partes. Afortunadamente, en el mundo corporativo eso es lo que sucede. Nunca me traigo a alguien que pues, ha tenido fracasos evidentes. Claro, pero fíjese que ese fue una sucesión tranquila, porque Klopp dijo hace casi un año, yo me voy. Pero es que normalmente lo que pasa... organizado. Pero porque el técnico dijo que se iba. Pero mire lo que ha pasado con Chelsea, mire lo que pasa con Tottenham, mire lo que pasa con el Paris Saint-Germain. Contratan técnicos, claro, la sucesión, pero inclusive la sucesión pacífica de Ferguson los ha llevado a una locura. Mourinho, Van Gaal, y siempre son desempleados que en el caso del fútbol son tipos que los echaron por malos. Entonces, claro. Sí, eso pasa entre otras por una razón también, y es cuál es el momento en que echan, ¿sí? Es decir, casi ningún equipo de estos tiene la madurez como para aguantarse el fin de temporada y articular durante ese semestre, porque no están generando los resultados, armar algo para que en corte de temporada puedan traerse a alguien mejor que la esté haciendo bien el equipo. Nacional tiene los méritos suficientes y es un equipo lo suficientemente grande como para traerse un muy buen técnico si lo hace en el circuito de temporada normal. Lo que pasa es que sale en agosto
a hacer la vuelta y no va a encontrar a nadie. Sí, es decir, no va a encontrar porque todos están empleados. Los buenos. Entonces, sí, los buenos Salvo están Klopp. empleados. Claro, entonces es muy difícil porque pues yo diría, hombre, aguántense, sí, no la van a hacer. Lograr que un técnico cambie totalmente los resultados en el muy corto plazo es difícil, o sea, se toma su tiempo para conocer los equipos. Los procesos más exitosos de equipos, tal vez que se me ocurran, son procesos muy largos, o sea, son equipos con técnicos buenos, pero que tienen unos circuitos muy largos de desempeño. Generalmente las primeras temporadas de esos técnicos no son tan buenas, ¿sí? O sea, es raro un tipo que lo traigan y en primera temporada ya se ganó el campeonato. No, son procesos más largos en los equipos serios. Aquí salimos a un mes de haber iniciado el campeonato y ya estamos reemplazándolo. Eso pues, no es serio. Pero ¿no cree que es justamente porque en Colombia usted puede llegar a ser, por ejemplo, Dudamel? Dudamel cogió el Cali después de Alfredo Carlos Arias en el puesto 14 y lo clasificó a los 8 y lo sacó campeón. Dudamel después cogió al Bucaramanga el semestre pasado, lo clasificó de primero y lo sacó campeón. Y ahorita le está yendo mal. Entonces, pero en el corto plazo, Dudamel es una bestia, es un genio. Y ahorita, por ejemplo, en el caso nacional, yo creo que el problema es que pues no aguantan, justamente. Repito, no iba tan mal, iba con el 62% de rendimiento. Y ahorita suena Efraín Juárez, que pues está en este momento de asistente en Bélgica, de asistente técnico del Brujas de Bélgica, pero ni idea. Y la otra, pero no, mejor dicho, lo que hoy es que mi pregunta va dirigida en este momento un tipo como Lucas González, que ha triunfado en el fútbol y que le fue muy mal en Central Córdoba. O un tipo como Leonel el Tierno, que está libre, pero que me parece que es buen técnico y le ha ido bien. Están libres justamente porque en su pasado reciente no les fue bien. Bolillo también. Y en su pasado anterior ganó muchísimo. No, pero el pasado de Bolillo es muy lejano. Pero el pasado de Bolillo es muy lejano. Estos son tipos que hace un año estaban bien. Pablo, usted, Nacional lo llama a la Junta Directiva y le dice, doctor Pablo Agustín Londoño, lo necesitamos, porque además usted es de arraigo paisa, y lo necesitamos para que contrate a un técnico de Nacional. Tiene carta abierta. ¿Usted qué le dice a Nacional? Espérese hasta final de año, yo voy buscando. ¿Usted qué hace? No, es decir, yo lo que primero hago generalmente, y no sería muy distinto con el equipo a lo que hago en alta gerencia, es, venga, revisemos el largo plazo estimable y lograble, cuáles son los indicadores de gestión y los KPIs que uno quiere lograr de ese equipo en el largo plazo. En el fútbol es muy claro, sáqueme campeón, ¿sí? Sáqueme jugadores. En las empresas es más o menos similar, quiero crecer, quiero rentabilizar, quiero salir al exterior, quiero tener nuevas geografías, o sea, pero en general son procesos y indicadores de más o menos mediano y largo plazo. Volvamos a las estadísticas. ¿Cuántos de esos técnicos que estábamos mencionando, si ya nos vamos a la estadística completa del fútbol, son capaces de darle la vuelta completa a un equipo en el corto plazo? Son muy poquitos. Sí, claro que hay casos, sí, pero son absolutamente excepcionales. Claro. Cuando uno mira los procesos exitosos, precisamente son procesos de mediano y largo plazo. Hay paciencia y se le cuenta a la afición, locos, estamos haciendo un proceso de mediano y largo plazo serio, con buenas contrataciones, con buenos técnicos en cada una de las posiciones y con un director de orquesta que sea un director suficientemente completo para hacer la vuelta. Volviendo a la pregunta, uno mira el proceso y lo tomo como ejemplo porque finalmente vamos a ver cómo le va, pero el perfil que trazó el Liverpool cuando hacen este reemplazo y cuando finalmente le hacen la oferta a Slot, era un perfil que tenía 6 puntos muy bien consolidados. ¿Sí? Le dijeron, oiga, necesitamos un estilo distintivo de fútbol que tenga energía y basado en la posesión, por ejemplo. Necesitamos un hombre que esté preparado para asumir el título de entrenador en jefe en lugar del de gerente y no tiene el doble rol. Necesitamos a alguien que participe activamente en el campo de entrenamiento. Queremos a alguien que aproveche la base de fanáticos para multiplicar el valor de la marca como lo hizo su predecesor. Necesitamos a alguien que mantenga jugadores y mejore los jugadores existentes y trabaje mucho con las inferiores. Entonces, cuando uno se pone a mirar qué perfilan, oye, tienen un decálogo de cosas muy claras que por supuesto implica que seguramente el Liverpool no se va a ganar la liga en el primer semestre, ¿sí? O en el primer año. Es un proceso.
y tienen paciencia, salvo que el tipo lleve 8 partidos en línea perdiendo, que digan, oiga, usted con esa nómina y con esa base de clientes que tiene, con esa hinchada, y básicamente está perdiendo. Por supuesto, lo van a quemar. Pero si no, si tiene un ponderado más o menos lógico, pues hombre, es un proceso de largo plazo. Ahora, si no les cuesta un tarrao de plata también, porque finalmente echar a uno de esos tipos que tienen contratos de 3 años y tienen lo que nosotros en el mundo corporativo llamamos un golden parachute o un paracaídas de oros es, sí, te puedo echar mañana, pero te va a costar, señor Liverpool, un riñón hacer la vuelta, porque se van con un seguro de vida por si los echas. Eso en el fútbol colombiano pasa menos, ¿sí? Es decir, somos equipos más pobres, con clausulados mucho más laxos, y en donde 4 pérdidas en línea y lo van despachando, ¿sí? Entonces, hay muy poca paciencia corporativa y un hincha que pues además está ahí martillando todos los días diciendo que el equipo no la sabe hacer y que las directivas son las pelotas. Bueno, pero no me ha contestado. Nacional. No, saldría a decir al equipo, ¿Usted qué le va a decir a Nacional? Perfilemos. Si usted quiere, mire, uno cuando sale a hacer estas vueltas, y no importa el mundo en que trabaje, uno hace una muy buena investigación de mercado. O sea, yo para ponerle el gerente general a Servientrega, le puse sobre la parrilla Servientrega 60 nombres iniciales para entrar simplemente a ponderar qué nos gusta más. De todos los colores y sabores, una gente más grande, más chiquita, más cara, menos cara, internacional, no tan internacional, para que la empresa un poco pueda tener la capacidad de decir, venga, me gustan más estos 10 que estos otros 50. Lo mismo haríamos en el fútbol. Venga, yo hago un mapeo de talento, le cuento qué hay acá, venga, le cuento qué hay afuera. Casi todos los va a conocer el equipo además, pero habrá algunos que están más o menos ocultos en unos países intermedios y en que digan, oiga, venga, parece que hay un equipo de media tabla mexicano que trae un récord espectacular y parece que la está sacando del estadio en la Liga Americana un par de técnicos y parece que hay 2 paraguayos, habiendo hecho una muy buena investigación. Analiza muy bien después la data, ¿sí? Es decir, venga, ¿qué trae cada uno sobre la mesa? ¿Qué estilo trae? ¿Y qué tanto se adapta a la cultura de la organización y del equipo? Que ese es otro tema que en el mundo corporativo es absolutamente crítico hoy. Y es que quien llega en su modelo de valores y de liderazgo encaje muy bien con lo que la filosofía del equipo quiere ofrecer. En el mundo corporativo hoy es sine qua non hacer esa vuelta y medirlo. En el fútbol casi que nunca lo hacen porque finalmente dicen, no me importa. Si el tipo es un tipo defensivo, mientras me dé resultados no me importa. Si es ofensivo tampoco me importa mientras dé resultados. Y si el tipo es un patán en el camerino, la verdad me tiene sin cuidado mientras nos dé los puntos. En el mundo corporativo eso hoy en día es impensable, ¿sí? Bien. Necesitamos un líder muy completo. Pero hay otro Investigación, y ya ahí sí decantamos un poco los nombres más o menos obvios para este tipo de proceso. Ok. Hay un cuento que dicen los técnicos que no me lo como yo, pero también se lo quiero preguntar a usted. Y es que llega un técnico y dice, no, yo necesito 6 meses porque no es mi equipo. Usted contrata a un gerente general para un banco grande, para una multinacional enorme, y el gerente es capaz de decirle a usted, no, es que no es mi equipo, yo tengo que contratar 6 gerentes y 40 gerentes de oficina para que esto me camine, o eso es impensable. Sí, eso es muy raro. Eventualmente sí va a traer parte de la cuadrilla o va a sacar un par de personas en cargos críticos que eventualmente no se den. Y no estamos hablando, por supuesto, de escenarios políticos como, ¿qué le diría yo?, el desmantelamiento del equipo de Ecopetrol. ¿Sí? Los tipos llegaron y desmantelaron. En general eso no sucede en el mundo corporativo serio y tengo gente que tiene 20 años de trayectoria haciéndolo muy bien, vamos a mantener, pero sí necesito de pronto un par de posiciones nuevas o cambiar 2 personajes críticos y eso se vale, ¿sí? Y lo pone sobre la mesa el ejecutivo. Eso en fútbol, no, en fútbol el tipo llega con lista en mano y va diciendo, en 6 meses necesito, esta es mi carta de deseos y el listado de la lista del niño Dios, que en el mundo corporativo sí es totalmente distinto. Sí, o sea, en fútbol sí hay un Ricardo Roja, pero no, pues sí, realmente todos son así. Pero lo que, a ver, por ejemplo, ¿usted siente qué equipo, Pablo? Yo soy de Millos.
tenía cara, me imaginé. Siendo usted hincha de Millonarios, ahorita Ese quiero hablar todos están hablando bueno, hablaban del ciclo gamero como si fuera la locura, cosa que además es cierta, y es que lo aguantaron en un principio porque no arrancó bien, pero lo aguantaron porque Millonarios tiene un norte claro, que era empezar a clasificar a copas internacionales, era empezar a vender jugadores, y ya digamos que en ese sentido Gamero ha cumplido, y además pues trajo títulos. Pero vuelvo y digo, Dudamel, por ejemplo, tiene más títulos que Gamero, si no estoy mal. O ligas, por lo menos, que son las que dan estrella. En este momento que a Gamero no le está yendo tan bien, que ya en algunos sectores de la hinchada es resistido, que se dice que ya lleva un buen tiempo, ¿usted lo dejaría o no? Y si lo llegara a cambiar, ¿sería por alguien de qué estilo? Pues vea, hay que meterse un poco como en el tuétano de la organización también para entender, tener un poquitico más de información de qué le está pasando a Gamero. Es decir, uno no sabe qué esté pasando allá adentro en el camerino, y si hay algún problema de liderazgo puntual que con los cambios que ha venido haciendo de sus jugadores, pues no le esté caminando. Pero si no fuera así, yo personalmente soy un hincha de los procesos largos. Yo también. ¿Sí? Creo que Gamero es un tipo que ha probado en el fútbol colombiano, que tiene los créditos suficientes y el pergamino suficiente para haber sacado no solamente a Millos campeón, a varios equipos. Es un tipo serio, es un tipo que se hace querer por la hinchada y por sus jugadores en general. Entonces yo digo, hombre, sí, se vale. Fíjese, el semestre pasado nosotros arrancamos muy mal. Entonces estábamos por fuera de los 8 durante mucho tiempo, y finalmente el equipo también dio la vuelta. El equipo tiene nómina suficiente para dar la vuelta, ¿sí? Entonces, pues el semestre pasado tuvimos una cantidad de gente lesionada. Tendrá su explicación en este momento para saber por qué no nos está yendo tan bien y qué cambios tiene que hacer. Tiene también nuevos jugadores. En fin, yo creo en los procesos largos. Ahora, hay momentos en que hay que hacer cambios. Hay momentos en que finalmente hay pruebas de que hay un problema estructural con el modelo de liderazgo. De pronto el tipo está desmotivado, de pronto el tipo no quiere estar más en la institución, y también se vale reemplazarlo. Pero si usted me pregunta, mi recomendación inicial siempre, no importa si estamos hablando de una gerencia general de una compañía o de un equipo, es: mira, cuénteme qué está pasando, entendamos un poco el tema, hablemos con el personaje, hablemos con sus jugadores, miremos cuál es el ponderado también de los resultados. Vamos de 12. ¿Es bueno? No es bueno, pero tampoco es fatal, ¿sí? O sea, tenemos mucho espacio, estamos arrancando el circuito, tenemos mucho espacio de recuperación. Yo sí creería que hay muchas posibilidades de rescate. Pero no es el caso de todos los equipos, ¿no? Nacional, volviendo al caso de Nacional ha sido súper errático en los últimos tiempos alrededor del tema de técnicos y de su proceso en general. Lo que no pasa en Millonarios. Millonarios viene con un proceso tremendamente organizado. Nosotros tuvimos la bondad en Spencer estuvo a poner a Camacho en Millonarios, o sea que lo conocemos bien. Tiene una buena junta, una junta muy comprometida, tiene un buen backup de socios. O sea, es un proceso bien armado y articulado. Hay que tener paciencia, pues obviamente que no siempre vamos a ganar, pero creo en los procesos largos. Ahora viene el último, porque es que el otro afán, y hoy no me quiero burlar, pero lo tengo que poner, viene el otro afán, es el equipo que está descendiendo. Hay equipos que tienen ADN está descendiendo. Por eso, de ascenso y descenso, pero ha pasado con Independiente, con River, con Atlético de Madrid, que cuando se empiezan a ver en el descenso, el fantasma del descenso, empieza el pánico y cambian, y normalmente no les sirve, cambian 6 veces de técnico hasta que llegan a la B. ¿Usted qué haría con esos equipos que están en crisis? Y voy a hablar, no me quiero burlar, pero pues el Cali no creo que vaya a descender porque hay unos más malos, pero ¿qué hace frente a un equipo que tiene una hinchada grandísima, que es la mejor hinchada hoy en día de Colombia, hoy, porque como están descendiendo, le están apoyando mucho, que tienen estadio, pero que pueden descender? ¿Usted qué haría ahí? Está Hernán, que es un técnico probado, pero yo no sé cómo salió del equipo ecuatoriano, ¿bien o mal? Creo que salió. Es que cambiaron al presidente y ahí terminó todo mal. Bueno, pero el tipo iba bien. Pero fíjese, Pinto, De la Pava, Dudamel, y empieza el pánico y empiezan a cambiar y ya está pasando. ¿No? Han pasado ya empiezan a cambiar. ¿Usted qué haría ahí? Es decir, pasa lo mismo que en el mundo corporativo. Hay momentos en que las organizaciones sí necesitan una transformación profunda, y en general la neta, como dirían los mexicanos, no va a ser
no va a ser el líder el que cambie absolutamente todo por arte de magia, porque es que hay más factores generalmente que inciden en que un equipo pase. Mire, mi negocio ha sido 100% cíclico, es decir, vamos con el circuito de la economía creciendo, compañías creciendo, demandan talento. Y al contrario, con economía decreciente y en general lo que pasa es que pues, no demandan talento. Estamos en un momento anticíclico y todo el mundo me está preguntando, oye, ¿por qué está anticíclico el mercado de talento gerencial? Y yo les decía, mi racional es, primero, porque hay un cambio generacional. Segundo, porque hay una gran cantidad de empresas familiares que están en proceso de sucesión, necesitan talento externo o están retadas por fondos de capital que los están comprando. Y tercero, porque al igual que en el fútbol, hay empresas que no van bien y que creen que trayendo a Messi al equipo de la B la va a sacar del estadio o trayendo a Ancelotti a dirigir un equipo de la B la va a sacar del estadio. Y eso no pasa. Generalmente ni un crack hace el cambio, ni un muy buen líder hace un cambio, sobre todo no de corto plazo, ¿sí? Denle en espacios. Seguramente, si creen en él, el personaje va a bajar a la B, va a rearmar el equipo y va a volver a subir como pasó con River, ¿sí? Es decir, son procesos de mediano plazo. Entonces, hay como que mover varias palancas internas del equipo para que el tema funcione y no es un tema en donde el cambio mágico del líder. Colombia es muy caudillista, fíjese, en Colombia todo el mundo cree que el líder, ¿sí? Sobre todo en política, va a hacer un cambio estructural social y va a hacer un cambio cultural enorme y no, nunca ha pasado. Sí, eso no sucede tampoco. Tiene que venir con un muy buen equipo y tiene que hacer una articulación de procesos. Y lo mismo pasa en el fútbol. Es decir, yo no creo en el modelo del caudillo, no creo que eso sea por arte de magia. Creo más bien que hay que mover muchas palancas internas para que en un mediano plazo el equipo vuelva a la A y pues finalmente tenga un proceso bien armado. ¿No le sorprendería que descienda Cali con su teoría? Vamos a dejar que el que sea, hoy en día es Hernán Torres, que aguante, ojalá no descienda, pero si desciende usted, dice, vamos a rearmar. River, Independiente, Atlético de Madrid. Sí, no le daría susto. No, no me daría susto. Déjelo, crean en el proceso. Por supuesto, hagan los cambios que tiene que hacer. No, a veces no se puede. A veces uno tiene el fútbol, entre otras, el fútbol pobre como el nuestro, que son equipos en general de muy pocos recursos, que pues, finalmente tampoco tienen unas posibilidades inmensas del rearmado, trayéndose pues todas las líneas de reemplazo. Les toca pues arañar un poco y sacar del presupuesto de donde no lo tienen. Pero hoy en día cada vez hay más modelos. El Cali es un ejemplo claro, tiene una buena gerencia, tiene un buen equipo, tiene estadio, tiene cómo armar un proceso para volver a sacarlo. Es un equipo con muy buena hinchada y seguramente si uno les cuenta una buena historia, van a creer en el proceso de mediano plazo. Sí, yo creo que pues hay formas de articular esa narrativa para que finalmente se les dé el espacio de salir adelante. Oye, ¿qué hacer cuando nombran a un técnico? Yo estoy de acuerdo con lo que dice que de no ser caudillista. Generalmente, no sé, Simeone, que le fue muy bien, pues tenía el Mono Burgos y por eso tenía también un muy buen asistente. Pero cuando ponen a un técnico que no va con el ADN del club, o sea, por poner ejemplo ridículo, pero como si llegara Guardiola ahorita al Real Madrid, que uno sabe que el Real Madrid no juega a lo que juega Guardiola. O no sé, que en una empresa había... Pues Gamero Nacional. Sí, pues que el fútbol colombiano, digamos que no está tan claro cómo juegan cada uno, aunque Nacional sí pueda tener un estilo medio definido. Pero, entonces, no sé, que haga cuenta, había antes un técnico, digamos, de apellido Bayón, y llega ahorita un técnico de apellido Roa y vuelve todo mierda. Y entonces... Esos equipos eran buenos. Sí. Entonces, y ya no está, digamos que con el ADN del equipo, por ponerlo en términos que veníamos hablando. Uno es mejor buscar otro técnico que tenga el ADN del equipo de la empresa o intentar cambiar como ese ADN que ha tenido históricamente el equipo. Se lo pongo porque, por ejemplo, a mí me parece que Pinto es un técnico que probado es bueno. Pero no para los equipos que están descendiendo. Pero es que él no estaba descendiendo en ese momento ni siquiera. ¿Sabes? Eso fue antes. Y Pinto llegó al Cali, que era un técnico que no era el estilo de juego del Cali, y justamente por eso creo yo que no le va tan bien, porque nunca le caminaron los jugadores a jugar como él quería que jugaran. ¿Qué opina usted? ¿Cambiaría el ADN? Sí, yo creo que ese sí es una crónica de muerte anunciada.
O sea, los equipos sí tienen pues como un ADN, entre otras, dictado por la hinchada. O sea, la hinchada en eso dice, es que mi equipo juega así. Ahora, eso también hay forma y hay historial en el fútbol de gente que ha cambiado, incluso técnicos. Usted ve, no sé, al Ancelotti de sus inicios, entre otras se le fue Bayo porque pues él jugaba con la estructura del árbol de Navidad 4-3-2-1 y este es un tipo que después terminó jugando 4-3-3 o cambió muy poco las estructuras, nunca ha cambiado el cuadro de atrás, siempre ha sido un cuadro de 4. Los mismos técnicos evolucionan, pero cuando usted se pone a analizar, pues finalmente sí tiene un ADN. Usted ve el Real y es un equipo que no es obsesivo con la posesión. Ese no es el tipo de juego de Ancelotti. No es que tenga mala posesión, pero generalmente tampoco es un equipo del 60%, 65%, 70% de posesión. Es un equipo que tiene gente muy rápida en las puntas, que articula bien la defensa con la delantera y que finalmente sabe jugar al contragolpe. Y ese es Ancelotti, ¿sí? Y ese es el Real, entre otras. Entonces, cambiarle el ADN al equipo, cuando usted tiene una hinchada que tiene décadas de historial, a mí me parece un tiro en el pie. Bien, la última. Ahora nos viene nuestra segunda angustia. Afortunadamente nosotros no estamos ahí, que son las elecciones. A mí me llamó mucho la atención, pero Gareca, que subió al Mundial, lo echan. Por problemas, no sé si de plata que. Alfaro, que le fue muy bien en Ecuador, lo votaron y acabó en Uruguay. Está libre. ¿Alfaro no está en Uruguay? En Paraguay. Sí, Uruguay está abierta. Sí, en Paraguay. Yo creo que ese es un tema mucho más para un Stuart and Spencer, porque usted puede mirar más. Lo que yo no entiendo, y esa es la última, es por qué técnicos que le dieron razón, inclusive acá el viejo, ¿por qué lo sacan? Salvo, pues ya sabemos por qué lo sacan, pero ¿qué necesidad tienen de sacar un tipo como Pekerman, que le fue bien? ¿Qué necesidad tienen que sacar un tipo como Gareca, que le fue bien? ¿Qué necesidad tienen que sacar un tipo como Alfaro, que le fue bien? E inclusive acá nos tocó, perdimos un mundial. Yo creo que hubo suerte con Lorenzo, pero bueno, bendito sea mi Dios. Pero ¿qué sentido le ve usted que el Perú saque a Gareca? Sí, es decir, pues utilizando el argot futbolístico también se cumplen ciertos ciclos como se cumplen en las empresas. Es decir, el mundo de hoy es un mundo de mucho cambio, incluso en el fútbol. Uno puede decir, no, el fútbol no cambia, el fútbol también cambia. Hoy hay muchas más herramientas de análisis de juego. Hoy en día hay muchos más especialistas en cierto tipo de temas. Lo vimos en los Olímpicos. Estos tipos todavía siguen rompiendo récords y rompiendo récords. Y uno dice, pero ¿cómo van a correr más rápido? Y corren más rápido, ¿sí? Es decir, el mundo va cambiando y hay destrezas que se tienen que empezar a ser compatibles con el juego. Y hay finalmente también técnicos que pues, se van enquilosando y que que son poco flexibles y ágiles para digamos que convivir con ese modelo de cambio que está pidiendo tanto el fútbol como el mundo en general. Entonces, qué pena que lo interrumpa, Pablo, pero es que ese es de nuestro programa. Como dice Tevez, se van hamburguesando. Correcto. Sí, se hamburguesan. Siga. Sí, y pasa en todos. En las empresas pasa cada rato que nos traen a alguien o que nos piden a alguien porque se cumplió un ciclo de un tipo que fue muy exitoso o una mujer que fue muy exitosa como líder, pero pues finalmente uno hace un DOFA de esa organización y está retado por todos los flancos. Y entonces uno dice, wow, no, hay que comprar competencias digitales, hay que comprar nuevos canales, hay que comprar. Y ese personaje que fue exitoso en otras épocas, pues no lo va a hacer ahorita. En el fútbol pasa más o menos lo mismo, y es que pues, también hay cosas que van cambiando. Las reglas mismas, fíjese que el marco regulatorio del fútbol también ha ido cambiando, o sea, el fútbol del VAR no es el mismo fútbol de antes, ¿sí? No. Y uno dice, ¿es lo mismo? No, pues cambió una regla y siguen montando reglas. Espero que no caigamos como en la final de la Copa América y que el fútbol se vuelva como los gringos, en donde nos estén metiendo al medio tiempo todas esas cosas, pero pasa, los gringos cambiaron casi todos los deportes, fíjese. Sí. Y es un buen ejemplo, es decir, para darle espacio a la publicidad. A la cerveza y a la comida. Para hacerlo más divertido y para traer más patrocinadores. Entonces, sí, a veces hay que dejar ir cierta gente que fue exitosa en su momento, entre otras porque ya está cansada, está aburrida, quiere cambiar y también se vale. Bueno. Pablo, ¿y qué pensar de los Bielsa? Tipos que todo el mundo les cree,
Incluso ya me parece un genio, la verdad. Malísimo. Pero porque realmente habla. no tiene tantos títulos Es que los hablador. aporten. Pero en general, como que yo creo que Bielsa es un tipo que organiza la casa, digamos, pero no trae tantos títulos. Digamos que no, en ese Es sentido. de transición, que fue lo que le pasó en el Leeds. Él dejó un equipo bien armado, no lo pudo subir, cambiaron a otro y subió. Sí. Eso pasa con Bielsa. Pero fíjense que también hay especialistas para las transiciones. En el mundo gerencial pasa mucho que hay gente, por ejemplo, que se especializa en reestructuraciones organizacionales. Y su ADN es reorganizar la casa, dejarla rearmada y irse. O hay gente que se especializa en liquidaciones. Y uno dice, qué trabajo tan aburridor. Pues sí, pero hay gente especializada en liquidaciones. En el fútbol también pasa que hay gente que es capaz de mover algunas cuerdas, de reorganizar el equipo. Ese es su mandato, además, desde el punto de vista de la presidencia y de la junta directiva. Tiene todo el aval para hacerlo, lo reorganiza y lo que lo seduce a él es irse a trabajar a otro equipo que esté desorganizadito para volver a hacer un poco ese ciclo, que son ciclos de corto plazo. Entonces también hay gente especializada en esas crisis. Berraco. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Ojalá el proceso de Gamero mejore un tris, porque si no, los stakeholders de acá, los azules, somos muy jodidos. Y lo que pasa es que yo no veo quién pueda reemplazar a Gamero para ser un Millonarios tranquilo, que nunca ha sido tranquilo, aún con Gamero. Ojalá nos vaya bien, Pablo. Muchísimas gracias. No sé usted qué piense de eso y ya nos vamos. No, yo pues por supuesto soy un fan del proceso del equipo, de Gamero, me parece un crack, la verdad, me parece un súper técnico. Ojalá le den el aval porque creo que ha demostrado incluso en varias fases que pues es capaz de darle la vuelta. Tiene un buen equipo, o sea que no, yo creo mucho en el proceso de él. Ojalá que haya estabilidad. Bueno, pues Dios lo diga. Yo también aguantaría a Hernán Torres a todas. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, No, Pablo. al contrario, ustedes muy queridos. Muchas gracias por la invitación.